Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales que van a ver esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Alberto Martínez, ¿verdad? Y hoy domingo vamos a tener el tema del bautismo en agua, ¿ok? ¿Qué es el bautismo en agua? Es un mandamiento que dejó instituido el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En la Biblia hay dos bautizos nada más en el Nuevo Testamento. Está el bautismo en agua y está el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Pueden salir los niños para continuar a su clase? Entonces, hay dos bautizos en el Nuevo Testamento. Uno es el bautismo en agua y el otro es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, usted ya lo recibió, ya lo tiene. ¿Cuándo? En el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón. Ahí usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Todos. ¿Quiénes todos? Todos los que recibieron a Cristo. Y teniendo el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento usted ya se hizo uno con el Señor, como en la amalgama, ¿no? Que se funde, nos hacemos uno con el Señor. Ese bautismo es el del Espíritu Santo, usted ya lo tiene. Entonces, el bautismo en agua ya es un mandamiento para la iglesia en el Nuevo Testamento, para todos los creyentes que vamos a ir viendo en este estudio. El bautismo en el del Espíritu Santo lo veremos en otra ocasión, pero ya hecho, usted ya tiene el bautismo. Si usted ya nació de nuevo, si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios y está dando frutos, entonces nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no nace de nuevo, no entra al reino de Dios, no entra al cielo, y nacer de nuevo es tener el Espíritu Santo. Cuando usted invita a Cristo, en el momento de su arrepentimiento, usted se tiene que arrepentir de sus pecados, reconocer que Cristo es el único que lo puede salvar y aceptarlo en su corazón a través de una oración de fe que hacemos siempre al final en los estudios. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar con esta pregunta para iniciar. El bautismo que recibimos cuando éramos bebés o niños, ¿es válido ante Dios? La Biblia dice que no. Eso fue instituido por la religión. El bautismo que nos realizaron nuestros padres, ¿verdad? Que fue por aspersión, no fue por sumersión, porque en el Nuevo Testamento la palabra bautismo significa sumergir. Bautizo en el griego es sumergir. Es como cuando tú metes un trapo en una cubeta y lo sumerges para que se moje totalmente. Eso es sumergir. Y la iglesia romana hace por aspersión. Acuestan al bebé tantito y le mojan la cabecita o le rozan agua, etcétera, etcétera. Esa no es la forma que la Biblia manda. Ahora muy bien, ¿por qué no valió el bautismo cuando éramos bebés? Porque la iglesia romana católica, ellos han inventado, porque es un invento, porque cuando hablamos de invento quiere decir que no está en la Biblia, no tiene sustento en la Biblia. En la Biblia no vemos ningún pasaje donde bauticen los niños. Es más, ni el Señor Jesucristo lo bautizaron de bebé, sino que
La Iglesia romana dice que el bautismo es para quitar el pecado original de nuestros padres. Esa es la enseñanza que ellos tienen, que ellos dan, que supuestamente ese bautizo al bebé le quitan el pecado original. Y si fuera así, entonces nunca hubiéramos pecado. Fuéramos unas blancas palomitas. No hubiéramos pecado en ningún momento si nos hubieran quitado el pecado original. Mas, sin embargo, ya como cristianos, nosotros tenemos el pecado morando en nosotros todavía. La diferencia que lo sometemos bajo nuestros pies con el poder del Espíritu Santo hasta que Cristo venga otra vez por nosotros en el arrebatamiento. Ese día será quitado el pecado de nuestras vidas. Hasta ahí. Pero mientras tanto, el pecado que mora en nosotros, dice Pablo, lo podemos someter nada más con el poder del Espíritu Santo, teniendo una comunión con Dios, congregándose, leyendo la Biblia, orando, y solamente así vamos a poder vivir santificados, alejados del pecado, apartados cada día más. Es un proceso la vida cristiana, que cada vez tú te alejas más del pecado, te alejas y te alejas por el poder del Espíritu Santo. Por eso una persona que no tiene morando el Espíritu Santo no puede dejar de pecar porque no ha nacido de nuevo. Ella fornica, adultera, se emborracha, tranza, roba, dice groserías, etcétera, etcétera, porque no tiene el poder para dejar de pecar. Mas, sin embargo, las personas siempre les acusa su conciencia y sabe muy bien que lo que hicieron está mal delante de Dios. Pero como no tienen al Espíritu Santo morando, no los puede redarguir como nosotros ahora. Nosotros cuando pecamos, inmediatamente nos redarguye el Espíritu Santo y nos sentimos mal. Simplemente cuando se nos sale una mala palabra, una grosería, o alguien que vio una inmoralidad en el celular o que vio un video inmoral, bueno, lo vio, pero ya lo quita, lo saca, pero después queda redarguyéndose su espíritu por Dios. Y dije, no estuvo bien, y le pide perdón a Dios inmediatamente. Señor, perdóname, acabo de ver esta pornografía, acabo de ver este video que no debía haber visto. Y si eso pasa, es que ya tiene morando el Espíritu Santo. Pero si lo ve como nada y se pasa horas viendo TikTok, inmoralidad, videos inmorales, chicas ahí bailando sexy, desnudas y memes groseros y todo ese tipo, y no siente nada, entonces no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y aquel que no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo, no es de Dios. Romanos 8:9. Y por lo tanto, si no tiene morando el Espíritu Santo, no es salvo. Y el día que le llegue la muerte, se va al infierno. Es por eso que a las personas que nos ven en las redes sociales, si usted no ha recibido a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, usted se tiene que arrepentir hoy. Hoy que Dios está hablando. Porque si dice, no, después, más después, ahorita no, etcétera, etcétera. Hay otro día, ahorita estoy joven, quiero disfrutar la vida. Sí, yo lo sé que así es, pero ahorita estoy muy joven, no, más adelante. ¿Quién sabe si más adelante los alcance Dios todavía? Porque ahorita estamos aquí reunidos, mañana quién sabe si amanecemos. Pero los que tenemos la salvación, no nos preocupa de nada porque nos vamos directamente al cielo. Porque ya Dios nos perdonó. Ese es el cristianismo. Cristianismo es la iniciativa del Padre para alcanzar a los hombres. Las religiones, catolicismo, mormones, testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, ellos intentan, es el intento del ser humano para llegar a Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Porque Dios
es el que pone la escalera, la forma, cómo acercarse a Él, y es a través de su Hijo. Y las religiones que hacen, se quieren acercar a Dios, pero a través de ritos, dogmas, sacramentos, liturgias, vírgenes, santos, obras y obras y obras. Cuando la Biblia dice que solamente es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿Muy bien? Ok. Entonces, ¿es bíblico bautizar los niños? Pues no, porque ellos son inocentes. Inocentes. Vamos a empezar a ver las diapositivas. Ok. ¿Se pueden bautizar los niños? No me va a dar tiempo de leer todo, ¿verdad? Pero ¿por qué no se pueden bautizar los niños? No se deben, porque ellos son inocentes. Ellos son inocentes. Tienen pase directo al cielo si mueren. ¿Ok? ¿Por qué? Jesús lo dijo. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De tales, de los niños. De ellos es el reino de los cielos. Un niño de 7 años hacia abajo es inocente. Un niño de 2, 3 años los pones a bañar a una niña y a un niño, los pones a bañar en una tina de agua, desnuditos y no sienten pena. Están bañándose. Pero pon a 2 niños ya mayores de 6, 7, 8 años, corren a taparse, más la niña. La niña ya siente algo, una pena y una incomodidad y se corren a tapar. Ya no se pueden bañar desnudos. ¿Por qué? Porque ya no son inocentes. Sienten pena, sienten vergüenza, porque ya no son inocentes. Entonces, todos los bebés, cuando ustedes les pregunten, ¿por qué no bautizan bebés? Porque de tales es el reino de los cielos. Ellos no necesitan ser bautizados para quitarles el pecado original, ni para que sean salvos, porque de ellos es el reino de los cielos, porque son inocentes. Una cosa es, nacen en pecado como nosotros. También nosotros en nuestra etapa de bebés, de niños, fuimos inocentes, pero perdimos nuestra inocencia. ¿Cuándo? Después de los 7 años. Muchos niños pierden la inocencia, ¿sí? Cuando ven a sus papás haciendo cosas. Usted me entenderá como adulto, por eso tiene que tener mucho cuidado. Cerrar bien esas puertas y estar seguros que ellos están durmiendo. Porque es ahí la mayoría de muchos niños pierden la inocencia. O que les presten el celular, por eso yo se los he dicho, no les den el celular. El diablo es diablo y tarde o temprano su niño, su niña va a estar viendo pornografía porque se clavan esos videos. Y en el momento que usted se dé cuenta, en ese momento su niño ya rompió la inocencia y le trastorna la mente. El diablo es diablo. Es algo, la pornografía lo controla un demonio. Un demonio. Y Satanás no tiene piedad de los niños. A él le da igual chicos y grandes. Por eso es ahí donde rompen su inocencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Por eso Dios nos manda, instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los niños pequeñitos, inocentes, los que salieron? Están siendo instruidos. Pero no solamente aquí en la iglesia, usted tiene la obligación como padre de enseñarle a su hijo. Aquí nada más es un apoyo que le damos para que ellos no se impacienten, no hagan bulla, etcétera, etcétera, estén tranquilos, ¿verdad? Para eso lo hacemos. Muy bien. Esta es la base bíblica de que Jesús mismo dijo que ellos tienen pase directo al cielo, mientras sean inocentes. Y cuando ellos ya son mayores de 7 años, usted los tiene que traer a la iglesia, enseñarles la palabra, para que cuando lleguen a una edad de 10, 12 años, ya tengan un poquito más de conciencia, ellos puedan recibir a Cristo. Yo recuerdo que mi hijo Esteban, a los 10 años, yo empezamos a ir a la escuela, yo subí a la escuelita, iba a la escuelita también él, pero cuando llegó a los 10 años, un día me dijo, papá, hoy quiero recibir a Cristo.
ya dejó de ir a la escuelita porque ya tenía 10 años, había crecido. Y así les tenemos que instruir. Ellos tienen que tener esa conciencia, por eso se les tiene que hablar un poquito ilustradamente, ¿verdad? Desde niñitos para que vayan entendiendo y vayan aprendiendo la palabra. Muy bien, nos vamos rápido. ¿Jesús fue bautizado cuando era niño? No, porque él estaba presentado, había la ley de Moisés demandaba que todo primogénito se lo presentaran al Señor. ¿Qué es lo que hicieron sus padres, José y María? Dice acá, y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Todos los niños recién nacidos, como lo hacemos en la iglesia, que cuando ya de 40 días lo traen al niño para presentarlo al Señor a través de una oración, eso es lo que se debe hacer. Traer al bebé para presentarlo al Señor y consagrarlo al Señor. Y tú como padre cristiano que eres o madre cristiana, estás entregando al Señor a tu hijo. Eso es lo que hicieron sus padres, José y María. Muy bien. ¿Qué debemos hacer con los niños según la Biblia? Esos son los versículos que decía la ley. Consagrame todo primogénito. Cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, mío es. Eso es lo que mandaba la ley, que todo primogénito, ya sea de niños, de bebés y de todo animal. Eso es lo que pasaba en la ley. Ok, aquí están otros versículos, otras bases. Todo primer nacido mío es, dice el Señor. Así que cuando le presentamos a nuestros bebés, a nuestros niños, ya son del Señor, ya le pertenecen. Él los cuida. Él los cuida, son santos. Mientras van creciendo, tus hijos son santos. Ya tienen 10, 12 años, son santos porque tú eres santo. Por parte del padre que es cristiano o por parte de la madre que son cristianos, porque a veces uno se convierte, el esposo se convierte, o a veces nada más la esposa y el esposo no quiere nada con Dios. Entonces, porque la madre es cristiana, es santo, sus hijos son santos, aunque su esposo no venga, o viceversa. Con uno de los dos que sea cristiano, sus hijos son santos. ¿Qué quiere decir? Están apartados para Dios. La palabra santo no significa esos que están en la repisa, significa que ser apartado para Dios. Muy bien. Bueno, ¿por qué motivo debemos darle a Jehová el primer fruto de todo, incluyendo a nuestros hijos? Porque a través de esto reconocemos el señorío de Dios sobre nuestra vida y le damos el lugar que le corresponde en nuestras prioridades. O sea que el Señor es dueño de todo, de nuestra vida. Nosotros ni nuestra propia vida nos pertenece. Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, no somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida. Por eso siempre entendemos de que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, tu casa, tu carro, tu sueldo, todo es de Dios para que lo administremos. Porque Él así lo decide para que vivamos bien, para que seamos felices. Ya convertidos a Cristo y no seamos como animalitos ahí, como la gente que no tiene dirección, no sabe a dónde va, qué va a pasar con su vida, etcétera, etcétera. No sabe a dónde va a ir cuando muera, ¿verdad? Ok. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo de primer nacido de tus animales. Esto es lo que mandaba la ley. Por eso Jesús, como nació bajo la ley, eso es lo que hicieron sus padres, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cuándo deben de bautizar a los niños? Cuando ya hayan adquirido conciencia de su necesidad de un Salvador y puedan crecer con todo su corazón, que Jesús debe ser el Señor de sus vidas. Tú como padre debes estar instruyendo. Es que hay un error. Ustedes, padres, no piensen que es la obligación de la iglesia que aquí nada más vienen cada domingo. Entre semana tú tienes la obligación de enseñarle la palabra, dedicarte una hora a tu hija, a tu hijo, abrir la Biblia y enseñarle, mira, quién es Jesús, mira, Él es nuestro Señor, es Salvador, y estarle instruyendo con palabras sencillas, mientras va creciendo, mientras llega a los 12 años, 10, 12 años, ¿verdad? Pero así debe ser. Ya aquí pues es una ayuda extra. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la base
bíblica que el Señor Jesús deja, que el que creyere, o sea, un niño de nada servirá ser bautizado de bebé porque pues él no tiene conciencia del evangelio, de la palabra de Dios. ¿En qué va a creer si es un inocente? Tiene que tener uso de conciencia. Vamos a verlo esto más adelante. El bautismo es una decisión personal, morir el viejo hombre carnal cuando te sumergen del agua, saliendo siendo una nueva criatura, siguiendo a Cristo. Los niños pueden decidir a Cristo, ellos son de Cristo hasta que tienen uso de razón. Lo que yo les decía. Lo que yo decía, todos los niños, y así como nosotros, traen el pecado por naturaleza de Adán y Eva. Pero ellos no tienen conciencia de lo que es bueno o malo, a diferencia de los adultos que ya tienen conciencia. Por lo tanto, los niños no pueden arrepentirse y bautizarse. Porque no tienen conciencia los bebés o los niños de 2, 3 años. Un niño de 2, 3 años se hace popó y agarra su popó y él lo está jugando con su dedo. No sabe qué está haciendo y hasta se lo mete a la boca. Porque no tiene conciencia. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso son inocentes. ¿Verdad? Ok. Instruye al niño su camino. Ahí está. Este es un mandamiento para los padres. Y cuando fuere viejo, no se apartare de él. Si tú le enseñas, le instruyes, lo traes a la escuelita también. ¿Sí? Cuando fuere grande, cuando él ya sea grande, va a conocer la palabra. Se va a convertir a Cristo. Va a ser un joven cristiano, una joven cristiana que va a amar a Dios, que va a amar su palabra. En tanto, tú no vas a tener problema de que tu hijo se te vaya al antro, que ande de borracho, fumando, tomando por ahí con los cuates de la calle, porque él teme a Dios. Eso es lo que debemos hacer como padres. Aunque ellos no quieran y se rebelen contra ti, que eres su padre, o contra Dios, por amor a ti, los va a jalar de la oreja. Eso sí que no, lo hemos visto en la Biblia. Por eso cuando nuestros jóvenes se rebelan y no quieren nada con Dios y que están de ahí de rebeldes, que a la fuerza vienen a la iglesia y que ya no quieren venir, ok. Seguimos orando a Dios y Dios se va a encargar de ellos. Los va a traer, les va a dar suelta, les va a dar rienda, va a soltar el anzuelo déjalo que se vaya. Pero cuando vea a Dios que ya llegó el momento, ¡fum!, viene el jalón de oreja. Zafado, quebrado en la ambulancia, en el hospital. No sé cómo van a terminar, pero ahí te lo va a traer Dios. Por tanto, tenemos que orar. Eso sí, si son menores, mientras estés aquí viviendo bajo mi techo, te sujetas. Tienes que obedecer. Tienes que congregarte. Mientras estés aquí bajo mi techo. Ya eres mayor de edad, ok, no quieres ya nada con Dios, vete, busca tu cuarto, tu departamento, ponte a trabajar, si ya no quieres estudiar, allá tú. Pero mientras estés aquí vas a obedecerme. No que ya me voy de la casa, que te vaya bien. Saliendo de la casa el jovenzuelo o la señorita, que Dios te bendiga, ya no me meto en tu vida cristiana. Si quieres buscar a Dios, allá tú. Y si no, no. Hasta ahí termina mi responsabilidad. Dios ya no me va a pedir cuentas desde que tú salgas de la casa. O que te vayas con un familiar. O que te vayas con tu padre. O que te vayas con tu madre, si son separados. Ahí quedamos exentos. Porque si no lo hacemos, si no aplicamos eso, Dios viene contra nosotros entonces. Tenemos que, aunque nos duela, a veces que se rebelan y se van, bueno, vamos a llorar como padres, pero Dios va a tratar con ellos allá y los va a traer de la oreja. Pero no quisiéramos eso. No quisiéramos como padre, yo no quisiera que mi hijo me lo discipline el Señor como el hijo de un pastor que le tuvo que mochar la pata al hijo porque se rebeló contra Dios, conociendo la palabra desde niño. Ustedes saben la historia. Le mocharon la pata. Le tuvieron que amputar la pierna porque tuvo un accidente. Y ahí volvió, ahí nació de nuevo. Y ahora ese joven que le volaron la pata, ahora es pastor. Y es otra cosa, es nacido de nuevo. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios? Jóvenes, no quisiéramos que les pase eso. Señoritas, tampoco, porque hay señoritas muy rebeldes. Bueno,
Sale. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de los bautizos. En la Biblia, cuando Jesús empezó su ministerio. Aquí, el que bautizaba era Juan. Bautizaba en agua. ¿Verdad? Eran sus bautizos. No voy a explicar. ¿Por qué bautizaba Juan en agua? Porque Juan bautizaba en señal de arrepentimiento. Pero todavía no había venido el Espíritu Santo sobre esas personas que se estaban bautizando. Juan predicaba que Jesús venía, que venía, detrás de él venía el Salvador y les hablaba de él. Y cuando Juan les predicaba que tenían que arrepentirse de sus pecados, los bautizaba. ¿Sí? Pero era como señal de arrepentimiento, pero solamente era puro bautizo sin tener el Espíritu Santo, sin recibir a Cristo, porque el Espíritu Santo no había venido, sino que el Espíritu Santo estaba en vivo y a todo color, que era Jesús. Por eso Jesús te tenía que predicar primero, morir en la cruz, subir al cielo y cuando estaba ya, derramar el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, para que a través del Espíritu Santo los seres humanos le aceptaran en su corazón. Por eso Jesús se tuvo que bautizar ya de grande. Aquí está. ¿Sí? Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, así conviene para que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Jesús le dijo, mira Juan, tú me tienes que bautizar para cumplir la ley, para que cumplamos toda justicia. Tú estás bautizando para arrepentimiento. Yo también quiero ser bautizado para hacer ejemplo. Por eso Jesús, ¿hasta cuándo se bautizó? Y no se bautizó porque era pecador y luego se arrepintió y luego tenía que ser bautizado. No, simplemente que ahí sucedió esto. Que después que fue bautizado, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía del cielo, que venía como sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Cuando Jesús es bautizado, era para que el Padre diera testimonio de que Jesús era el enviado del Padre. Y por eso se oyó una voz, este es mi Hijo amado, a este deben oír, a este deben de seguir. Por eso Jesús puso el ejemplo. Muy bien. Es fácil de entender esto. Y aquí vemos otros ejemplos de que después, por ejemplo, seguía bautizando Juan para arrepentimiento. Después dice aquí en Juan 3, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judea, estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí salían muchas aguas y venían y eran bautizados. Y no es que Jesús bautizaba, sino que sus discípulos eran los que bautizaban. Cuando pues el Señor entendió, los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ok? Estos bautizos los estamos viendo en el intervalo, en el intermedio de su ministerio de Jesús. Que ellos se bautizaban como señal de arrepentimiento, pero faltaba el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a pasar. Y aquí es donde empezamos a ver los mandamientos en el Nuevo Testamento que Dios da para que se lleven a cabo los bautizos. Jesús hablando, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué nos bautizamos? Porque ¿de dónde viene la creencia? ¿De dónde yo agarro esa fe, me es revelada, creo en su palabra que me tengo que bautizar? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Es por eso que conforme usted va viniendo, al escuchar la palabra, usted empieza a creer. Y si trae Biblia en la mano, si usted abre la Biblia a la hora que abrimos la Biblia, usted empieza a cotejar que lo que estamos predicando está en la Biblia. Entonces, en ese momento usted dice, wow, tiene razón. Es cierto, aquí está. Lo estoy viendo con mis propios ojos, lo estoy leyendo con mis propios ojos. Y eso le causa fe. Usted va creyendo. Es por eso que antes no podíamos ser creyentes, no creíamos, porque no leíamos. Ahí teníamos la Biblia derrumbada, etcétera, etcétera, pero no la leíamos. ¿Verdad? ¿Se escucha allá atrás? ¿En la bocina o ya se dejó de escuchar? ¿Se escucha? Siento que no se está escuchando. Bueno, checa ahí. Entonces, ¿se escucha ahí en la bocina de atrás? ¿Aquí? ¿Sí, aquí? Ok. Por eso no podíamos creer porque no leíamos. Íbamos a la religión y cuando nos decían traigan Biblia, abran sus Biblias, era puro religiosidad. Siéntense, párense, persínense, vuélvanse a parar, persínense, etcétera. Y por mi culpa, pero nunca nos predicaban la Biblia. Y por lo tanto, ¿cómo íbamos a creer? ¿Cómo íbamos a entender? Que no deberíamos estar emborrachándonos, que no deberíamos andar en adulterio, que no deberíamos transar, etcétera, etcétera, porque pues no nos enseñaba. Pero gracias a Dios, alguien nos habló de la palabra y creímos. Muy bien, ahorita vamos a entrar en esto. Así que la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien. ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque fue instituido por el Señor Jesucristo. Fue instituido por el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Fue un mandato para todo cristiano. Si usted es cristiano, tiene que obedecer el mandamiento que dejó el Señor Jesucristo. Por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere. Aquí hay algo importante en esta palabra, el que creyere. ¿Quiénes han creído aquí a lo que hemos predicado, al evangelio, desde que usted empezó a venir? ¿Todos? Han creído. Entonces, usted como recién convertido, que no ha sido bautizado, si usted ¿ha creído sí o no? Ok, entonces usted tiene que ser bautizado porque ha creído, por lógica. Si usted ha creído, está creyendo lo que le estamos predicando, usted se tiene que bautizar. Y en ese modo de que si usted ha creído y por lo tanto va usted a obedecer este mandamiento, por lógica arroja que usted será salvo. El bautismo no es para salvarse, no es para terminar de salvarse, sino el bautismo es el resultado de su salvación, la confirmación de su salvación. Usted está dando a demostrar que ha creído, que ha creído y por lo tanto que ha creído usted se va a bautizar y por lo tanto el resultado es su salvación. El bautismo no incluye dentro del plan de salvación. Usted fue salvo en el momento que se arrepintió y recibió a Cristo. El bautismo es un mandamiento que después viene, inmediato, después de que usted ha creído. Es por eso que cuando vamos a invitar, vamos a tener bautizos el 21 de abril. Si alguien dice, no, lo voy a pensar más después o para la otra que haya bautizos me bautizo, entonces usted no es salvo. ¿Por qué tiene que esperar a otras fechas más adelante si es en el momento que Dios está mandando, que se está ordenando los bautizos? No se puede decir que más adelante o para la otra, porque quién sabe si le llegue para la otra. ¿Qué tal que se muere usted antes? Así de lógico y sencillo. Si usted rechaza los bautizos, no es usted salvo. En cambio, si usted es salvo, va a entender claramente, va a obedecer
amo la palabra de Dios, amo a Jesús y por lo tanto lo voy a obedecer. Aquel que me ama guarda mis mandamientos. ¿Ama usted a Jesús? Entonces obedezca. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere. Cuando las personas vienen aquí por primera vez, son invitados, se les predica y dicen, no, no me convenció, o simplemente no, ahorita no quiero arrepentirme, no quiero recibir a Jesús, porque tengo mi religión, porque soy católico, soy mormón, soy testigo de Jehová, bueno, esa persona no creyó. Por lo tanto, fue bautizado tal vez en su religión, pero no creyó a la palabra de Dios, no creyó al evangelio. Entonces, esa persona se va, sale de acá, sigue en su religión, porque el mundo quiere una religión fácil y barata. Fácil y barata, pues quién no, ¿verdad? Donde no les enseñen que no hay que pecar, que ser santos, etcétera, etcétera, que pueden llegar a misa con la amante, que saliendo de misa hay bodas, hay 15 años, a emborracharse, ¿verdad? Y nada más nos fuimos a persinar, a hacer acto de presencia, limpiar la conciencia un poco, pero no creí, esa persona al no creer, le llega la muerte, será condenado. ¿Cuál es la diferencia? Del que cree, se bautiza, obedece, porque lo desea en su corazón. No es que porque se lo estén imponiendo a la fuerza, no. Usted se tiene que bautizar y si no se bautiza se va a condenar, tampoco. A la fuerza nada. Usted tiene que entender lo que estoy predicando, lo que le estoy enseñando con las bases bíblicas. Y usted tiene que tomar la decisión. Dice acá, el Señor Jesucristo lo practicó, ya vimos cuando salía de Galilea, vino Juan y lo bautizó Jesús, ¿ok? Y esto ya lo vimos. Muy bien. Es para demostrar que somos salvos. Y aquí está, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, usted ha creído, amén, y fuere bautizado, ok, si usted se bautiza, entonces es el resultado, es igual a salvación, mas el que no creyere será condenado. Por ejemplo, se les está predicando y salen con un rollo de que no me voy a bautizar, pastor, ahí para la otra, entonces usted no creyó, usted no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. 1 Corintios 2:10, porque por el Espíritu Santo nos fue revelado, dice la Biblia. ¿Qué cosa? La palabra. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no le entiende, no le es revelado. Puede tener mucho estudio, maestría, ingeniero, licenciado, y puede venir a la Biblia y choca el entendimiento. No le entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Muy bien. El ladrón en la cruz no se bautizó. Simplemente el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que aquí entendemos que la salvación es por gracia y por fe. Por gracia, Efesios 2, 8, 9, ¿se acuerdan cómo dice? Y que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y por la fe es el creer en el sacrificio que hizo Jesús fue suficiente para pagar la deuda de mis pecados. Que lo que hizo Jesús fue suficiente. No necesito hacer obras, no necesito, después de haber creído en Él, necesito agregarle obras, irme de rodillas de aquí a la villa, sangrar mis rodillas, chicotear la espalda, tratar de darle a los pobres dinero y no está mal, pero primero te tiene que salvar Cristo, primero tienes que ser salvo y después hacer obras como el resultado de la salvación. Las obras vienen como resultado de la salvación. No para ser salvo. Por eso esas personas católicas que llegan al hospital y que pan y tamales y café, muy bien, no está mal, pero necesitan la salvación. Están nada más protegidos una religión, que las religiones fueron inventadas por hombres,
Ustedes saben que todas las religiones, ¿quiénes son las religiones? Catolicismo, inventado por este emperador Constantinopla, los testigos de Jehová, Carlos Russell, los mormones, José Smith, la iglesia adventista por Elena de White. Y todas las religiones tienen un fundamento. ¿Quién las inventó? Un hombre. ¿Y el cristianismo quién lo inventó? El Espíritu Santo en la llegada, en el Hechos capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. En Hechos capítulo 2 necesita leer Hechos capítulo 2 completamente. Y ahí va a entender que la iglesia no es romana, ni mormona, ni testigo, sino que la iglesia se forma por todos los creyentes que reciben a Cristo en la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, entonces el ladrón se salvó y no se bautizó. ¿Qué quiere decir? Que el ladrón fue salvo por gracia. Ahí fue el primer salvo, el primer salvado por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo inmerecido. El ladrón no merecía ese regalo de salvación porque era ladrón, pero se arrepintió, reconoció a Jesús y con estas simples palabras Jesús le leyó el corazón porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento Jesús le leyó el corazón, Jesús estaba en medio y aquí está el ladrón y al voltearlo a ver, Jesús le leyó el corazón y con esas palabras Jesús entendió todo porque era Dios. No tuvo que decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. No, con pocas palabras el Señor entendió porque le leyó el corazón y la mente. Por eso, ahora que nosotros se nos ha dejado vivir, si usted se muere ahorita, ya recibió a Cristo, pero no se ha bautizado porque no llegaron las fechas de bautizo, usted se va al cielo, aunque no se haya bautizado. Esa es la diferencia. Si usted no se ha bautizado y se muere hoy en la noche por decirlo, usted se va al cielo, igual que el ladrón en la cruz, porque no llegó a la fecha de los bautizos y no fue culpa de usted, ni fue culpa del pastor, ni nada, simplemente porque Dios lo quiso llevar antes de tiempo. Dios permitió ese accidente, esa enfermedad, no sé, esa disciplina, que usted se fuera antes de tiempo, que usted se fuera hoy, mañana, que usted se fuera antes del 21 de abril. Usted se va directo al cielo, no se preocupe. El problema es que usted rechaza el bautizo. Ese es el problema, que usted no está creyendo entonces. Por eso el ladrón en la cruz ni se bautizó, ni tiempo de bautizar. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. De ahí entendemos de este pasaje, miren, sale otra enseñanza. Que hay personas que han recibido a Cristo en un accidente en carretera. A mí me pasó en un accidente cuando era repartidor, un accidente, volaron 3 personas y quedaron graves. Yo les fui a hacer la oración de fe, me paré, ahí venía atrás, dejé y rápidamente actué porque uno estaba grave. Y con el miedo y el temblor y el accidente recibieron a Cristo. No sé yo si fueron sinceros en su corazón, yo hice lo que Dios me manda y solamente Dios sabe si fueron sinceros. Ya no supe si lograron vivir o no, pero si ellos fueron sinceros en el momento de su arrepentimiento, ese día se fueron con Cristo, porque igual que el ladrón, la salvación hoy en día es por gracia, no por obras, no por portarse bien, no por pertenecer a una religión. La salvación no es por pertenecer a ninguna religión ni por portarse bien. Yo no fumo, no tomo, no hago daño a nadie, porque si por eso fuera la salvación, en vano murió Cristo. No tendría caso que Cristo viniera a sufrir y a morir. Les hubiera dicho, mis chiquitines, ya me voy, pórtense bien. Cada quien siga su religión, hagan lo mejor que puedan, denle dinero a los pobres, denle dulces a los niños y pórtense bien, y nos vemos allá arriba. Tuvo que pagar un precio muy alto el Señor. La salvación, nuestra salvación, no fue un chiste. Fue un precio muy alto. A precio de sangre fuimos salvados, fuimos comprados. A precio de sangre del Señor. Un ser inocente
vino a morir en nuestro lugar. ¿Qué daño le hacía aquel hombre que venía a salvar a doña Chencha, a sanar a don Juanito, a darle vista a los ciegos? ¿Qué daño les hacía? Pero la religiosidad, los chamucos de los religiosos, como vimos la película el miércoles, cómo se creían los fariseos, ustedes vieron. Se creían súper espirituales, pero por dentro se estaban podridos, sepulcros banqueados, le dijo el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les dijo sus verdades? Porque ya era el colmo de que no es posible que por haber sanado un ciego, se le vinieron en contra de él. Y el pobre ciego lo expulsaron. ¿Oyes? O sea, me están acusando porque estoy haciendo un bien. Y se los gritó y se los dijo. Ya ustedes ni entran al cielo ni dejan que otros entren. Y así es algunas familias. Así algunos padres ven que su hijo se convirtió a Cristo, lo empiezan a atacar, ahí a luchar y a criticar, ¿es cierto? Porque ni ellos entran y ni dejan que sus hijos entren, o viceversa. Mire, hay un problema cuando nosotros nos convertimos, nuestros enemigos vienen a ser la familia, como dijo Jesús, y los enemigos vendrán a ser tu propia familia. Hay división. Tú te conviertes a Cristo y ellos son católicos y ¡fum! Ya no hay invitaciones para ti. Se acabaron las fiestas. ¿Por qué? Porque tú ya no tomas, ya no fumas, ya no bailas. ¿Para qué lo invitamos si ya no toma ni baila? Para que esté aquí de santurrón, de aburrido. Y mejor no le invitamos. Y ahí empieza la división. Cuando estamos firmes, cuando estamos ancochados ahí carnales, sí, con tal de que estén contentos mi familia, yo también le entro al baile y le entro al chupe y bueno, total. No, o somos o no somos. Muy bien. Entonces, el ladrón fue salvo por gracia. Nosotros también fuimos salvos por gracia, fuimos salvados por gracia. Gracias al regalo inmerecido, Dios nos regaló la salvación en el momento que nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Si hubiéramos muerto ese día que recibimos a Cristo, nos hubiéramos ido al cielo. Pero como nos ha dejado vivir más tiempo, entonces nos manda a nacer de nuevo. Esa es la diferencia. Tienes que nacer de nuevo, porque te dejó seguir viviendo. Y si ahora que la salvación por gracia es una sola vez. Si ahora que ya te regalé la salvación, el veredicto de la Biblia, te regalé la salvación aunque no lo merecías, pero vi que te arrepentiste. Ok, sigues viviendo, tú tienes que nacer de nuevo y tienes que dar frutos del nuevo nacimiento. Tiene que haber evidencias cuando alguien nace de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, aquí quiere estar metido miércoles, viernes y domingo. Bueno, si por algún motivo, trabajo, etcétera, pero por lo menos el domingo le arde el pecho, el corazón, el fuego en su corazón de venir a la presencia de Dios. No es que, hoy tenemos invitación, nos invitaron mis amigos, nos invitaron la familia a una pachanga. El cristiano nacido de nuevo va a decir, no, mi amor, nos vamos primero a la presencia del Señor y después vamos a la pachanga. No, porque no voy a ir a la iglesia cuando yo no tenga nada. Este domingo tengo salida. Es que tengo que ir al zoológico, que el otro a la playa, que el otro, cuando haya un tiempo, un domingo que no haya invitación, que no haya salida, voy a ir. No, Señor. El Señor no es plato de segunda mesa. Él es el primero en tu vida. Él tiene la preeminencia, quiere la preeminencia, Colosenses 1:18, porque Él tiene la preeminencia en todo. O es todo para ti, o es nada. A Cristo, o es al 100%, Él no nos quiere al 50, ni al 80, ni al 20, nos quiere al 100. Que no podamos venir de vez en cuando, ok, es pecado entonces de vez en cuando irme a San Cristóbal, irme al zoológico o al puerto. No, de vez en cuando. Pastor, mire, queremos ir a la playa, al puerto este fin de semana, le avisamos.
porque quiero que nos bendiga, que ore por nosotros para que Dios nos guarde y nuestro regreso. Amén. Pero sé que es una familia que siempre está aquí. No hay problema, no es pecado, de vez en cuando. Ahora, si tu salida es después de la 1:12, que saliendo de acá puedes ir a la alberca, amén, qué mejor. A la 1 ya estás en la alberca, ya estás en el zoológico, ya estás en el parque, ya estás en convivencia, donde tú quieras ir, a plaza, comer, lo que tú quieras, pero ya le diste la preeminencia al Señor. Así es Cristo, Él tiene la preeminencia en todo, quiere decir preeminencia en primer lugar. En todos nuestros aspectos de nuestra vida. Entonces el ladrón, salvo por gracia, personas que reciben a Cristo en un accidente y se mueren, son salvos. Personas que están en el hospital y llega uno a orar por ellos y se mueren al otro día, son salvos por gracia. Excepto, solo Dios en ese momento conoce el corazón. Él es el único. Nosotros oramos y aparentemente recibió a Cristo y hasta lloró. Pero de ahí, el único que lo sabe es Dios. Pero nosotros oramos. Y ese es nuestro deseo, que las personas se salven. Queremos que las personas se salven, que nuestros amigos se salven, ¿no? Que nuestra familia se salve, porque tenemos el Espíritu Santo. Bueno, este fue el primer salvo por gracia que no se bautizó. Ya lo expliqué. Si ustedes se mueren hoy en la noche y no se bautizaron, son salvos, se van al cielo. ¿Sí? Porque no llegó la fecha. Y Dios no le va a reclamar al pastor, oye, ¿por qué no los bautizaste antes de que se murieran? Señor, ¿yo qué voy a saber que te los ibas a llevar? No, Dios quiso llevárselos antes, permitió una enfermedad antes, pero nacieron de nuevo, pero tenían el Espíritu Santo y eso solo lo sabe Dios. Nosotros nos podemos dar cuenta a ciertas partes ahí, o sea, tenemos que dar una idea cuando vemos el comportamiento de los cristianos. Yo como pastor discierno tengo un discernimiento quiénes son salvos, quiénes no, quiénes les falta, quiénes están empezando, quiénes andan carnales, quiénes andan espirituales. Yo sé que ahorita que si viene el Señor hoy, yo sé quiénes se van y quiénes se quedan. Aunque me puedo equivocar el día de mañana. Porque qué tal que yo digo, no, este hermanito no se va. Pero qué tal que cambia su corazón de aquí a mañana. Qué tal que hoy se arrepiente. Qué tal que mañana se arrepiente y nace de nuevo. ¿Qué tal que vuelve a su primer amor otra vez? Y se puede ir. Pero los que han perdido su primer amor, se quedan a la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis capítulo 2. Vengo a ti como ladrón en la noche, porque has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, les dice a la iglesia de Éfeso. Muy bien. ¿Por qué debemos ser bautizados? Para demostrar que somos salvos. Aquí está Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese. Mire cómo va el protocolo de la palabra. Primero es el arrepentimiento y luego el bautizo. De aquí sale la lógica, un bebé, ¿de qué se tiene que arrepentir? Tiene una lógica. ¿De qué se tiene que arrepentir si es inocente? Un bebé no se puede arrepentir. Tú como gente grande, como adulto, ya te tienes que arrepentir. ¿De qué? De tus pecados. De que le has fallado a Dios. Simplemente tu conciencia te acusa de que has transado, le has robado, te has acostado con tu novio, te has acostado con tu novia. Eso se llama fornicación y es pecado moral delante de Dios. Engañaste a tu esposa, engañaste a tu esposo, eso se llama adulterio. Viste pornografía, ¿sí? Has visto pornografía. Pierdes el tiempo en TikTok, en las redes y no tienes comunión con Dios, es pecado porque no obedeces el mandamiento de Dios que tenemos que leer la palabra y muchas cosas así. Si le buscamos, miren, Dios nos acusa por donde quiera. Bueno, pero están las buenas nuevas. Dios manda a que se arrepientan. En este pasaje es en Hechos capítulo 2 cuando nace la iglesia, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y ustedes recuerdan que había muchas personas de diferentes regiones, de diferentes lenguas, dialectos, pero había muchos judíos ahí que habían visto la crucifixión de Cristo y los que estaban ahí mismo, en ese lugar, en ese momento, ellos fueron partícipes de la muerte de Cristo
en el modo de que le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y cuando viene esta predicación de Pedro, que viene y lo toma el Espíritu Santo, entra en ellos, Pedro agarra el valor y ahora sí se pone de pie y toma el micrófono y les empieza a predicar que el que ustedes mataron, ese es el Salvador, ese es el Mesías. Y como estaba la presencia del Espíritu Santo en ese momento, todo lo que da, estaba en ellos y en ese momento, los judíos dijeron, híjole, Pedro, ya la regamos entonces. Matamos al Salvador, al Mesías. Y qué tonto fuimos que hasta ahorita lo estamos entendiendo. Hasta ahorita lo estamos entendiendo. ¿Y qué hacemos, Pedro, ahora? Si ya la regamos. Eso a él donde les dice, arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don, el Espíritu Santo. Una persona cuando se arrepiente, ¿qué es lo que recibe? El Espíritu Santo. Por eso le dije hace rato que usted ya tiene el Espíritu Santo porque fue bautizado con el Espíritu Santo. Usted recibió el bautizo del Espíritu Santo en el momento que recibió a Cristo. Ahora falta el otro bautizo que es en agua. Les dije que hay dos. El del Espíritu Santo que ya se llevó a cabo y falta uno que se va a dar, el del agua. ¿Sí? El del Espíritu Santo fue para salvación y el del agua es para demostrar la salvación. Es muy diferente el resultado de su salvación. Arrepentidos y bautices. Primero viene el arrepentimiento y luego el bautizo. ¿Ok? Y usted tiene que leer Hechos capítulo 2 en adelante, todo el capítulo. Y cuando ellos entendieron esto, se arrepintieron y ahí se bautizaron 3,000 personas. 3,000 personas recibieron a Cristo en ese momento y se bautizaron de una vez. Lo puede usted leer. Inmediatamente ahí ayudaron los apóstoles, ahí fueron ayudando a bautizar a 3,000 personas. O sea que el bautizo fue inmediato. No es que lo voy a pensar para la otra. Necesitas de leer todo Hechos capítulo 2. Bueno, prueba de obediencia a Cristo. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Si usted ama a Dios, entonces él los guarda. Esa palabra guarda los obedece en todos los aspectos. No, yo voy a obedecer esto sí, esto que me conviene no. Esto sí, esto no, todos. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquellos que han escuchado el mensaje de salvación y aceptan por fe al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, experimentando un genuino arrepentimiento de sus pecados. Ya lo leímos. ¿Quiénes se pueden ser bautizados? Aquellos que se arrepintieron. Genuinamente, un arrepentimiento genuino, de verdad, de todo corazón. Ellos se pueden ser bautizados ya. ¿Ok? Ahora, oiga, tengo 10 años, ya recibí a Cristo. Tengo 12 años, ya recibí a Cristo. A los jóvenes, adolescentes, por decirlo. Si ellos están conscientes por eso están escuchando se pueden bautizar. 10, 12 años en adelante. Los jóvenes, ya 14, 13, 14, 15, 16 y para arriba, 18, 20, ya son adultos. Están entendiendo muy bien. Entonces se pueden bautizar. Los adolescentes que ya entienden muy bien la palabra y que aman la palabra, que se les ve sus frutos. Yo veo niños de 10, 12 años compartiendo las prédicas, las transmisiones. Yo los veo ahí, bueno, gracias a Dios, un niño de 10, 12 años poniendo el ejemplo. Y lo va uno observando, dijo, no, ese niño es de Dios. Ese niño, yo quiero ese niño para mis hijos. Así decía una señora ahí en un video, que un niño predicando y hablando de Dios y hablando, yo lo quiero para mi hijo. Pues no, ¿quién va a querer un niño así bien portado, que no se porte mal, que ama a Dios, verdad? Pero bueno. Entonces, los que han recibido a Cristo, los que una vez arrepentidos renuncian al pecado, al mundo y deciden seguir a Jesús para obedecerle, ser parte de la iglesia y reinar con Cristo.
Una vez que reciben a Cristo, se arrepienten y se quieren bautizar, en ese momento han decidido a seguir a Cristo por toda la eternidad. No es que, bueno, me voy a bautizar y voy a seguir igual. No, ya decidí seguir a Cristo. Por eso hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros ya no podemos volver al mundo, porque si volvemos al mundo moriremos. Así que para adelante. Ok. Oír, usted oyó, usted está oyendo, creyó, se arrepintió en el momento del llamado para recibir a Cristo, confesó a Cristo como su Señor y Salvador, luego se bautizó, por lo tanto es igual, segundito. Aquí está. A salvación. ¿Ok? No les va a dar tiempo de copiar, pero más adelante tómenle foto, etcétera, etcétera, porque este estudio es profundo, ¿no? Tendríamos que leer todas las citas bíblicas, tómenle foto, lo puede checar en su casa, ya en su Biblia, ¿verdad? Pero aquí está. Ustedes que vienen por primera vez, han oído, si han creído, se van a arrepentir y van a confesar a Jesús. Y luego se tiene que bautizar, ¿ok? Bueno, continuamos. Ok. El problema del hombre que vive separado de Dios. El pecado nos separa de Dios, estábamos separados. Aquí estamos nosotros, aquí está el pecado, la pornografía, el adulterio, la borrachera, etcétera, y eso nos alejaba de Dios. Creíamos en Dios a nuestra manera, y que mi Diosito santo, y que mi Jesucito, y lo tengo ahí en la repisa, y que sí creo en Jesús, pero a nuestra manera. Pero el pecado estaba dentro de nosotros. Por eso no podíamos acercarnos. Una vez que nos arrepentimos, Cristo es el mediador, 1 Timoteo 2:5. Aquí estamos nosotros, nos arrepentimos, Él actúa como el mediador y Él nos lleva al Padre. Ahora, eso que nos separaba, viene Cristo y nos dice, yo te voy a llevar al Padre. Porque yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie te puede acercar, nadie te puede llevar al Padre. Ni la Virgen, ni tal santo, ni tus obras, ni nada, ni que te portes bien. Bueno, eso sí te tienes que portar bien, pero después de arrepentirte, sino que Jesús es el mediador. Esta palabra mediador es intercesor. Y 1 Timoteo 2:5, que Él es el único mediador. Es mentira que la Virgen te puede llevar a Dios. Solo Jesús. Bueno, ¿cuál es el patrón? Vamos a continuar. Ok, vamos a ver esto. Ya vamos terminando. ¿Qué es el patrón modelo? Que Cristo muere, es sepultado y resucita. ¿Ok? Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Pero a ver, ¿cómo? Si yo ni siquiera vivía ni había nacido hace 2000 años. Pero esto se lleva a cabo de que en el día que tú te arrepentiste y recibiste, en ese momento espiritualmente se llevó a cabo que morimos con Cristo. Morimos, pero no físicamente, morimos al pecado. Eso es lo que quiere decir. Morimos al pecado. Fuimos sepultados y resucitamos. Vamos a verlo en esta otra imagen. Dice acá, ¿qué es el patrón modelo? Aquí está. Que cuando Cristo moría en la cruz, ahí moríamos nosotros. Fuimos crucificados con Él. Este es el símbolo del bautismo. Lo que simboliza, una analogía, que en el momento que bajamos a las aguas, aquí estamos ya, hemos tomado la decisión
de bautizarnos. Aquí se ve la persona que ha decidido bautizarse, por lo tanto, él está ya parado en las aguas. Él dijo, yo me quiero bautizar. Y en el momento de llevarse a cabo, en ese momento fuimos crucificados con él. Ahí morimos con Cristo. En el momento de la sumersión, somos sepultados con él. Aquí morimos con él, morimos al pecado. Aquí somos sepultados. O sea, el pecado que teníamos, que vivíamos en pecado, queda sepultado de nuestras vidas, queda como sepultado y somos sepultados con él. Y cuando resucitamos, resucitamos con él. Por eso, aquí es una analogía de lo que hizo Cristo. Resucitamos con él en ese momento. Al salir de las aguas, resucitamos con Cristo. Aunque ya se llevó antes, en el momento de recibir a Cristo. Eso se llevó a cabo, la imagen anterior. Pero en el bautismo, esta es la analogía, esa es la representación de nuestro bautismo. Por eso es muy importante bautizarte, que es lo que representa el bautismo. O sea, tiene un significado. El bautismo no es nada más sumergirte y ya. Bueno, oiga, ¿para qué me sumergió? ¿Para qué me va a sumergir? Explíqueme, o que la Biblia me diga. Ahí está, aquí están las citas bíblicas. Bueno, vivía Cristo, murió, fue sepultado, resucitó, vive otra vez Cristo. Nosotros vivíamos en pecado, Cristo vivía y murió. Cristo vivía y murió, fue sepultado, fue resucitado y vive otra vez. Él está vivo. El hombre, aquí está Cristo, aquí está el hombre. El hombre vivía en pecado, pero murió al pecado cuando se arrepintió. Y en el bautismo se llevó a cabo físicamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que sucedió espiritualmente en el momento que nos arrepentimos y recibimos a Cristo, se lleva físicamente cuando nos bautizamos. Es para ver físicamente lo que sucedió días atrás o meses atrás cuando recibimos a Cristo. Es una representación de nuestro arrepentimiento y que morimos al pecado. ¿Me va entendiendo? Ok. Por eso el hombre vivía en pecado, se arrepintió, murió, sepultado, resucitado y vida nueva. Ahora tenemos vida eterna. Y yo les daré vida eterna. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Que nunca más volveremos a morir cuando resucitemos y Él no ha venido. Nunca más volveremos a morir cuando resucitemos. Y si viene antes en el rapto, no vamos a ver la muerte. Pero esa es la diferencia que tenemos nosotros, que es porque somos salvos, ya no vamos a estar separados de Dios eternamente, mientras los que mueren en su pecado van a quedar separados eternamente en el infierno y después en el lago de fuego. Por eso, usted que me ve en el video ahí en la cámara, arrepiéntase. Usted se tiene que arrepentir. Usted tiene que reconocer que es un pecador, que es una pecadora. Y a los que vienen por primera vez aquí, también se les invita, no se les obliga. Es usted que tiene que tomar la decisión. Al final, cuando oremos y hagamos una oración de fe que usted puede hacer. Muy bien. Esta es la palabra, el bautismo, bautizo, que significa sumergir, zambullir. En el original griego, sumergir. ¿Ok? Entonces, este tipo de bautizo no es bíblico. Porque el bautismo bíblico es sumergir, zambullir o hundir, de acuerdo al original griego en que fue escrito la Biblia. Por lo tanto, este tipo de bautizo se llama aspersión o rociar, verter. Es antibíblico. Y como le explicamos, aquí lo están bautizando, pero no se ha convertido a Cristo, no ha recibido a Cristo en su corazón, no se ha arrepentido de verdad. Aquí este niño, ¿de qué se va a arrepentir? Le van a quitar el pecado original y cuando crezca
va a ser un ladrón, un pecador, un borracho, un mujeriego. Bueno, es un ejemplo de que es antibíblico. O que responsabilidad de su vida social. Ya estamos hablando aquí de la vida del nuevo creyente. Obviamente, este es el resultado de la salvación, el resultado de la salvación, el resultado de su nuevo nacimiento, el resultado que ha nacido de nuevo. Evitar las deudas, abstenerse de todo vicio, fumar, tomar, emborracharse, drogarse, pecados inmorales, estar teniendo sexo ilícito, o sea, acostarse con el novio, acostarse con la novia, acostarse con otra mujer que no es su mujer, que no es su esposo. Eso es adulterio, es fornicación. Y los fornicarios van al lago de fuego, van al infierno, los adúlteros van al infierno si no se arrepienten. Pero si se arrepienten, hay salvación. Yugo desigual es pecado, porque la Biblia manda, no os unáis en yugo desigual. Y tú al unirte le estás diciendo a Dios, no, me vale, yo quiero andar en yugo desigual. Y no te voy a obedecer, es pecado, rebeldía. Cuidado en el vestir, una señorita no se puede vestir como antes se vestía, con minifaldas, con chores cortos a medio glúteo, que con camisetas ahí muy escotadas, y más si está muy bien dotada, etcétera, etcétera. Tampoco se va a vestir como monja, pero todo en un orden. ¿Sí? Todo en un orden. No se va a vestir como las del mundo, que ahorita la señorita veo que la playera a medio ombligo, ahí, al ombligo. De short, híjole, ya ni se diga, medio glúteo. Y como saben que tienen, no sé, les gusta presumir, pero no saben que están pecando delante de Dios. Ellos no se dan cuenta. Es por eso que un varón, cuando ve a ese tipo en la calle, porque lo vamos a ver, ok, ya lo viste ya, pero no lo escanees, no te lo lleves a la mente. Ok, ya la vi, bueno, yo la vez pasada entré al Oxxo y una muchacha así como le estoy explicando, y Dios mío, ya la vi, y bueno, me dice, la carne como que quiere ver, volver a echar otra miradita, pero no, dije, no, tengo que ser fuerte. Me volteé y me hice pato y me fui a ver como que iba a ver algo del refri mientras pagaba. Es una lucha. La carne quiere, pues ahí está pues el Espíritu Santo, ahí está. No voltees, no voltees. Y la carne, échale una miradita, mira qué rico está. Seguro. El pecado es rico. El pecado es rico. 5 minutos y ¡fum! 5 minutos de placer en la cama y ya pecaste. Ya perdiste tu virginidad. Hombre o varón. Los jóvenes deben guardar su virginidad hasta el casamiento, igual que la señorita. Cuidado en el vestir, igual los varones tienen que saberse vestir, no vas a venir a la iglesia con camiseta porque estás musculoso como Rambo, para que las hermanas te vean, ahí viene el Rambo, ¿verdad? Saberse vestir. Tampoco vas a venir como cholo ahí con gorra, playerota larga, ahí hay un orden, ¿no? Todo tiene un orden. Vienes a la iglesia con ropa normal. ¿Vas a Cañahueca? Bueno, allá puedes llevar short, tenis, gorra, es otro lugar, ¿no? Como dice la Biblia, vístanse decorosamente, ni muy, ni tan, como dice el dicho. Tampoco van a venir ostentosas, súper maquilladas, como que si fueran a una fiesta de gala, o sea, vestidos de noche. No, normal, sencillito. O sea, que no aparentemos, no queramos ahí aquí a venir presumir mis alhajas, mis cadenas y todo. No, humildemente. Que lo tienes, bueno. ¿Lo vas a usar? Úsalo en el momento adecuado. Hay un equilibrio, ¿verdad? Por eso cuando vienen unas muchachas que han vivido en pecado como una prostituta, va a venir y como ella se viste, ¿no? Súper maquillada, maquillajes cortos vestidos cortos, pero bueno, se le tiene que dar chance. Se tiene que sentar y con la palabra, tiene que ir entendiendo. Ya de 6 meses no agarra la onda, me lo tengo que llamar y señorita, hermana, mire esto, y la Biblia dice esto y esto y esto y esto.
Y si es nacido de nuevo, va a entender. Muy bien. Depender de Dios económicamente. Eso es muy importante. Estamos hablando del resultado de la salvación. Depender de Dios económicamente. Que sabemos que todo viene de Él lo recibimos y no quieras depender en tu carne, trabajar en exceso como burro, no descansar porque quiero ganar más, etc. Entonces ya estás dependiendo en tu carne, ya no dependes de Dios. Eso es muy importante. Cuidado con sus aficiones, ¿no? O sea, ¿qué entienden por esto? ¿Te gusta el fútbol? Ok, todo tiene un tiempo. ¿Te gusta hacer un deporte? Todo tiene su tiempo, mientras tú le dediques el tiempo que nos pide Dios, tu relación personal, venir a la congregación, etcétera, etcétera. Y no hay problema que entre semana te vayas a hacer deporte, porque en la mañana ya tuviste tu devocional, ya le diste primer lugar a Dios. Bueno, vine del deporte, me baño, cambio, ceno y ahora me acuesto y voy a tener aunque sea 10, 15 minutos con el Señor. Las aficiones, para todos tipos de aficiones. Bueno, vamos terminando. Evitar discusiones y controversias. Un cristiano no puede andar discutiendo, peleándose, allá afuera ni acá adentro. Por eso, cuando existen estos problemas, tenemos que venir al pastor. Pastor, mire, hay un problema, tengo un problema con un hermano, etcétera, etcétera. Discutimos por X motivo, O, pastor, mire, ¿qué me aconseja? Tuve una discusión con mi familia, con mi hermano, con mi vecino, etcétera, etcétera. Y si no tienen dirección, por eso venir al pastor para pedir consejería bajo la Biblia y ver qué vamos a hacer con ese problema. Pero no ponerte al tú por el tú y que te vas a agarrar a trancazos, ya con el vecino, con alguien que estás peleando. No porque damos mal testimonio. Son algo light, lo estoy viendo algo light. Servicio a Dios, servir a Dios. Todos los que ya nacieron de nuevo tienen que pensar a servir a Dios. Regreso. Servir a Dios. Tenemos una lista, al rato la vamos a pegar del rol de aseos, venir a hacer aseos. Si alguien quiere agregarse, pastor, yo quiero venir a hacer aseos, son los domingos, es una vez por mes o mes y medio que les toca, los sábados, a la hora que puedan, ahí está, hay que comenzar a servir. ¿Sí? Yo sí comencé desde abajo, comencé de chalán, de monaguillo, del pastor, etcétera, etcétera, y me ponía a limpiar los aparatos, porque a mí me gustó mucho el área de los aparatos, por eso aprendí todo esto, a servir. Pastor, ¿puedo venir a ayudar? Quiero incluirme en el rol de aseo, sí. ¿Son casados, son pareja? Adelante. Bueno, mire, yo no soy casado, pero quiero hacer pareja con el otro hermano. O ya nos pusimos de acuerdo con otro hermano. Amén. Ahí es donde se empieza. A ver. Predicar el evangelio con tu testimonio. No tienes mucha experiencia con tu testimonio. Vivir en comunión con los hermanos. Saludar a los hermanos. No entrar como burro y salir como burro. No estamos en una religión. Vienes. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, Dios le bendiga. Ya te vas. Que Dios le bendiga, hermano. A veces no se puede saludar a todos también. Yo tampoco me puedo despedir de todo, pero por lo menos intentar. Los jóvenes, salúdense unos a otros, hagan amistad para que más al rato se cree un grupo de jóvenes. Hay un grupo de jóvenes que los preparemos, que les demos un día sábado para ellos, que el sábado sea para los jóvenes, para que vengan a recibir un estudio, ¿verdad? Una convivencia, una armonía, etcétera, etcétera. Pero si vienes y a nadie saludas, no, eres un religioso, tienes que entender que es tu familia en Cristo. Y la familia en Cristo es primordial, antes que nuestra familia en carne. Mi padre y mis hermanos son los que le hacen la voluntad. ¿Sí? No salgas así como si nada, no. Al que veas allá a tu lado, Dios lo bendiga, hermano, y nos vemos el próximo domingo, y nos vemos, etcétera, etcétera. Vivir en comunión con los hermanos, contribuir con el testimiento de la obra. Ok, aquí habla de las ofrendas y los diezmos. Un nacido de nuevo, obviamente, si ya nació de nuevo y entiende la palabra, no puede robarle a Dios los diezmos y las ofrendas. Ok.
Eso ya lo saben, ya lo han entendido muy bien, no es necesario, lo he predicado muchas veces. Y el que tenga duda, acérquese a mí, ¿cómo hacerlo? Participar del culto, obviamente, procurar el amor fraternal, demostrar que tienes el amor ágape, ser cariñoso con las personas, con tu familia, que vea tu familia la diferencia, que ya se te quitó lo grosero, lo enojón, etcétera, lo gritón, ya es que cuando llegues a tu casa, wow, mi hermano lo veo diferente, mi hermana la veo diferente. Y cuando van observando, ellos quieren venir también a ver qué, por qué es lo que pasó. Que una persona oí que dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quisiera tener lo que ustedes tienen. Y le dije, arrepiéntese y reciba a Cristo. Pero como andaba en la farándula, le fue difícil dejar el ambiente, el mundo. Procurar el amor fraternal, guardar respeto al pastor, obviamente, respetar al pastor, pastor, buenos días, etcétera, etcétera. Ok, es nuestro hermano, pero aquí soy el pastor y después allá afuera, como ustedes quieran, pero siempre debe haber un respeto. Ok. Participar de los programas de la iglesia. Bueno, vamos a tener un seminario de matrimonios, de jóvenes, bautizos, vamos a participar. Por eso les dije de que vamos a pagar una alberca, los que puedan hoy al final con la hermana Anita, 100 pesos para que vayamos apartando la alberca. Si no lo tienen en la quincena, no hay problema, tenemos tiempo. Hermanos, debemos entender que nuestra vida antigua con sus pecados y juicios, ay, se me va, le aplasto antes acá. Hermanos, debemos entender que nuestra vida antigua con sus pecados y juicios han muerto en la muerte de Cristo. Ahora, por medio de la resurrección de Cristo, poseemos una nueva vida, debido a que esto que es lo que es el bautismo en agua representa, por tanto, el tomar la decisión de ser bautizado en agua es la clave para una vida liberada y victoriosa. El bautismo es para demostrar que eres salvo, que amas al Señor. ¿Queda claro? Bueno, rápidamente ya, quiero terminar. Unos ejemplos rápidamente en ya lo que fue la iglesia, cuando ya la iglesia nació. Ahí está lo que yo les decía. Así lo que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel como 3,000 personas. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y en el nombre de Cristo, se bautizaron hombres y mujeres. Miren, no dice niños. Faltó niños porque no se van, por lógica, ¿no? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, ¿ok? Entonces Felipe va abriendo su boca y comenzando de esta escritura el anuncio del evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees. ¿Ustedes creen? ¿De todo corazón? Bien, puedes. Bien, puedes, ¿qué? Puedes bautizarte, le dijo el eunuco. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Aquí el eunuco, ese pasaje, iba leyendo la escritura, no entendía. Viene Felipe, le aclara, le explica. Y estaba hablando de Jesús. Entonces, el eunuco entendió rápidamente. Y que le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿hay algún requisito especial? Le preguntó al eunuco. Si crees, ¿qué impide? ¿Qué impide para que tú te bautices? Solo una cosa, seguir pecando. No tener la seguridad de la salvación. ¿Quieres seguir en tu vida de pecado? Eso es lo que te impide. Pero si no, adelante, quiero bautizarme, pastor. O sea que estamos viendo que la iglesia, cuando nace la iglesia en Hechos 2, de volada. Aquí creían, se convertían, órale, y al agua patonada es que para la otra más después. Otros ejemplos. Ok, vemos que aquí el bautismo, hasta el bautismo de Pablo, fue bautizado después de que se convirtió. Fue bautizado. Cornelio, Hechos 10, él era un religioso muy dadivoso, amaba al Señor y cuando creyó, entonces fueron bautizados, ¿ok? Dice,
Hechos 16, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le predicaba, y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, muy bien. El carcelero le hablaron por la palabra del Señor a él y a todos que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Y enseguida. O sea que así debe ser el bautizo. Bueno, y ya otros 2 ejemplos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, y oyendo, creían y eran bautizados. Ok, Pablo decía, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Muy bien, esos son los ejemplos en el Nuevo Testamento, ya hablando de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se bautizaba. ¿Por qué? Porque no había venido el derramamiento del Espíritu Santo. Ok, ¿alguien tiene una duda? De una vez levante su mano y pregunte. ¿Alguna duda para que ya terminemos? ¿Nadie? ¿Quedó claro? ¿Se van a bautizar? Bueno, oramos entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito sea, Señor, porque siempre es tu palabra la que nos dirige, la que nos habla, la que nos enseña, con pasajes, con ejemplos muy claros que podemos leer. Que el bautismo en agua es un mandamiento para resultado de nuestra salvación, como resultado de nuestra salvación, porque ya fuimos salvos por gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde por tu palabra que ha quedado clara en los corazones de tu pueblo. A los que nos ven en las redes sociales y a los que vienen por primera vez, a todas las personas que vinieron por primera vez a este lugar, tú que estás ahí en tu lugar, hoy has escuchado la palabra y hoy Cristo Jesús extiende la mano para perdonarte de tus pecados. ¿Qué tendré que hacer yo? Me preguntarás. Arrepiéntete. Reconoces que eres un pecador, una pecadora, que has pecado delante de Dios, y recibe a Cristo en tu corazón. Si tú quieres invitar a Cristo, ahí desde tu lugar y ahí donde me ven en el video, cuando veas este video y estés escuchando esta prédica y quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, yo te invito a Cristo, no te invito a ninguna religión. Cristo no es religión. Yo te estoy invitando a aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. A aquel que te va a llevar al Padre. A aquel que va a perdonar tus pecados. A Cristo Jesús. A Él te estoy llevando a los pies de Cristo. Así que a los que me ven en la cámara y a los que están aquí por primera vez, si tú quieres invitar a Cristo ahí desde tu lugar, ahí donde estás sentado, sentada, inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Con todo tu corazón, ve repitiendo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento hoy, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Y gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque moriste en mi lugar en esa cruz. Hoy recibo ese regalo de la salvación gratuitamente. Señor Jesús, gracias por amarme tanto
y por haberme esperado hasta el día de hoy para que yo me arrepintiera. Y hoy veo que tú me hablas y me abres tus manos, y por eso te pido que vengas a mí. Ven a morar en mí. Te necesito como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A los que me ven en las redes sociales, ahí en la camarita, si tú has hecho esta oración de todo corazón, déjame decirte que Cristo ha entrado en tu vida, que tus pecados han sido perdonados. Lo que necesitas es congregarte ahí en tu ciudad, la iglesia más cercana, una iglesia cristiana. Diles que ya recibiste a Cristo, que necesitas congregarte y aprender más de la palabra, y ellos te van a guiar. Así que mientras, te invitamos a que leas tu Biblia de Mateo, Apocalipsis. Comienza a platicar con Dios. Eso es orar, platicar como Él es tu Padre. Y queremos saber tus nombres, queremos conocerte para bendecirte y darte unas instrucciones si tú nos permites. Escríbenos, danos un mensaje, un like, ahí un comentario, y nos gustaría conocerte. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.